Mi nombre es Ivette y estoy elaborando el código en C. Mi nombre es Rafael Sandoval y estoy participando en diagrama de flujo. Mi nombre es Amy y estoy participando en 7 etapas. Mi nombre es Rebeca y participo en diagrama de flujo. Mi nombre es Alan y participo en el diagrama de flujo. Mi nombre es Aarón y participo en código en C. Mi nombre es Alan y participo en diagrama de flujo. Mi nombre es Luis y participo en el código. Mi nombre es Adán y participo en el diagrama de flujo. Mi nombre es Edgar y participo en el diagrama de PCI. Mi nombre es Irving y participo en PCI. Mi nombre es Víctor Urieta, participo en la edición y en DFD. El presente programa se trata de un juego tipo ruleta en el que se ingresarán los nombres de los participantes, ya sea escribiéndolos manualmente o cargando un previo archivo de texto. El objetivo es seleccionar aleatoriamente a un único participante. Tenemos un primer bloque de declaraciones. El siguiente bloque corresponde al mensaje de bienvenida con arreglos estéticos, para encuadrar la descripción de nuestro programa anexando los nombres de los integrantes de nuestro equipo quienes participaron directamente en el código en C. Después tenemos el apuntador archivo. Usando la estructura file, el apuntador se llama dibu y se iguala a null para saber que no tiene asignada ninguna dirección. Seguida tenemos otro bloque de declaraciones, declarada como un tipo de carácter sin signo, además de un arreglo estático unidimensional que lo llamaremos array y será un tipo de dato de carácter sin signo. También un contador condi iniciado en 0 como dato corto. A continuación leeremos el archivo de texto plano txt donde contiene la figura en código ASCII de un arma previamente alojado en la ruta indicada, pero para ello tenemos que validar la apertura. Por ello usaremos la sentencia if que condiciona que la variable dibu contenga la apertura FOP con el nombre del archivo que lo llamamos pistola y su ruta txt con modo de acceso R para una lectura de texto, y nos aseguramos de que exista cuando se iguala a null, es decir que hay nada. Si la condición es verdadera, entonces se cierra nuestro programa, pues se cumpliría que no existe ningún archivo alojado en esa dirección con la leyenda, lo cual desenlaza al final del proceso. En caso contrario, asignaremos a la variable c la lectura del archivo con la función getC, cuyo argumento es el apuntador que contiene el archivo. Con el ciclo while podremos dar una lectura completa a todo el archivo de texto con la función feop, que nos permita saber si queda algún carácter más que leer en el archivo. Lo podríamos traducir como: mientras que no se detecte que haya llegado al final de las líneas, continuará leyendo el archivo que está asignado a la variable c. Dicha variable se iguala al arreglo array contiene el contador condi para que se almacene en los 60 espacios que habíamos declarado anteriormente. El ciclo se romperá cuando el archivo se haya leído completamente, y para este punto el arreglo array ya contiene la lectura completa que se imprimirá después de la impresión de pantalla con la leyenda prepárense para jugar. Posterior nos mostrará un mensaje indicando que seleccionemos dos opciones. La 1 es cargar un archivo. Dicho archivo deberá existir y contener una lista de los nombres, y la 2 escribir los nombres donde hasta ese momento los registraremos. Tenemos un ciclo dual que contiene todos los bloques de instrucciones que se harán. El ciclo nos permitirá que cuando el usuario ingrese algún dato no válido, las sentencias condicionales nos lleven al final de todos los bloques para preguntarnos si deseamos repetir el programa, y con los operadores lógicos el usuario solo digitará el carácter en mayúscula o en minúscula S para repetir desde el comienzo de las opciones del programa. Para ser evaluada, usaremos los casos con la sentencia switch. Si el usuario digitó el número 1, corresponderá a cargar un archivo de texto. Dentro del caso 1 usaremos la estructura file con el apuntador archi. Si no existe el fichero lista de modo lectura, entonces nos arrojará el mensaje cerrándolo y rompiendo el caso. En caso contrario, donde sí exista, tenemos el siguiente bloque donde se hace el proceso para la selección aleatoria de algún integrante de la lista previamente elaborada. Para ello usaremos runTimeNode, instrucción que inicializa el generador de números aleatorios. Se le asignará la variable aleatorio al número que nos devuelve RAM, con el rango de 0 hasta el número total de líneas contenidas en nuestro archivo. Para este punto ya tenemos un número ganador. Con impresiones de pantalla daremos indicaciones con el mensaje e imprimirá el número ganador asignado de la variable aleatoria, pero aún sigue sin el nombre. Para ello utilizaremos el ciclo for con el contador conde, iniciado en 0 hasta el número arrojado por el aleatorio. Hay que darnos cuenta que el número asignado por el aleatorio no lo incluye en el contador. Por esta razón fue que se le sumó 1 al rango del aleatorio, con un incremento de 1 en 1. El ciclo for leerá línea por línea hasta encontrar el número asignado beneficiado. Una sentencia if leerá el apuntador del archivo con los nombres y asegura que no sea diferente de 0, porque podría haber un renglón vacío y lo tomaría como un candidato a elegir. Ahora guardaremos la cadena de caracteres con un fscanf, donde tenemos el apuntador que contenía la lista de nombres. El tipo de dato es una cadena de caracteres porque contiene el nombre del seleccionado y lo almacena en la variable nombres. Después imprimirá el nombre seguido del número afortunado y cerraremos el archivo con la función fclose. Ahora, si el usuario digita el número 2, ingresará al siguiente caso, donde digitará la cantidad de participantes que ingresaremos. Esta se almacenará en la variable dato como una cadena de caracteres. Es por ello que después asignaremos a la variable null la función atoi, que convierte una cadena a su valor numérico entero.
Después tenemos la sentencia if, que condiciona con el operador lógico AND que el número de participantes se encuentre en el intervalo abierto de 0 a 60. Si el número de participantes se encuentra fuera del rango, nos arrojará el mensaje y se romperá el switch, lo que nos llevará al final del bloque. Si se ingresa un valor dentro del rango, con el ciclo for, digitaremos el nombre de cada participante, almacenándolo en el arreglo nombres, y se repetirá hasta el número de integrantes deseados. El aleatorio varía entre un rango de 0 hasta el número de participantes ingresados y los asigna a aleatorio. Posterior se imprimirá el número del participante seleccionado con el nombre gracias al arreglo de nombres, que contiene el número del aleatorio -1, porque también se considera el valor 0. Terminando el proceso se rompe el caso 2, cumpliendo de forma satisfactoria y preguntándonos si queremos repetir el programa. Para comenzar, DFD no puede cargar archivos, así que solo se pudo hacer una parte del programa. Para el caso de archivos, cuando el usuario selecciona dicha opción, el algoritmo imprime la respuesta de que DFD no puede cargar archivos. Si el usuario ingresa un número o carácter incorrecto, el algoritmo se detiene o vuelve a solicitarle al usuario si desea repetir la opción hasta que ingrese un número o carácter válido. Esto se hizo con un ciclo while. Como se puede ver, para poder generar el nombre aleatorio tuvo que recurrir a la opción de pedir el número de participantes. Posteriormente se crea un ciclo for para solicitar los nombres de los participantes y con un contador asignándoles un número cada uno. Los nombres fueron guardados en un arreglo estático de 60 caracteres para poder ser utilizados posteriormente en el random. Finalmente se genera un número aleatorio con los números de los nombres para así poder imprimir el nombre del participante ganador.